Vamos a 1 de Corintios capítulo 15:58. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De manera directa el Señor te dice por la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si no es en vano trabajar para nuestro empleador, para la empresa en la cual laboramos, no es en vano porque tú debes un salario, prestaciones sociales, a veces bonos, cesantías y luego la pensión. Con más razón, no es en vano servirle al Señor. Voy a leer una cita que es Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Otra cita, Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo primero que hay que decir es que la palabra, en general, estas dos citas en particular, van en contra de toda falsa pretensión del que menosprecia al hermano en Cristo. Lo segundo que hay que decir es, en 2 de Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí hay, expresado por Pablo, traído por nosotros por el Señor, el deseo, el anhelo de agradar al Señor en cualquier momento, en todas circunstancias. No en unas y las otras no, sino en todas las circunstancias. Alabados al Señor. Tribunal de Cristo. La palabra en griego bíblico es bema, B-E-M-A, bema. Tribunal de Cristo, juicio. El Padre le ha dado a Cristo todo juicio. Dice la palabra en Juan, Evangelio según San Juan 5:22 y el 27. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El bema, evidentemente, bíblicamente, escrituralmente hablando, es dirigido por el Señor. Quien se sienta a juzgar las obras de los creyentes es Jesucristo el Señor. Hagamos una nota. En el Nuevo Testamento se nos enseña que en el bema cada creyente será salvo, recibirá su recompensa por su fidelidad al Señor. Es decir, el bema no es un juicio para condenación, es un juicio del creyente ya salvo. ¿Qué va a estar en juicio? Las obras del creyente. Bueno, vamos a definir qué son obras. ¿Cuáles son las obras del creyente? Todo lo que uno hace y lo que uno no hace. Todo lo que uno dice y lo que uno no dice. ¿A partir de qué momento? Del momento de nuestra salvación, del momento de nuestra conversión al Señor. No se confunda. Aclaremos entonces que no hay contradicción en la Biblia. Santiago habla de las obras de la fe, que a la fe tienen que seguir en las obras, nuestro accionar, nuestros dichos, nuestros hechos. En otro lado, en Efesios 2:8, de manera específica, Pablo nos enseña que para ser salvo, el hombre sencillamente debe creer en Jesucristo y aceptarlo. Y no hay contradicción entre Efesios y Santiago, no lo hay, sino que lo uno enfatiza el hacer y lo otro enfatiza cómo ser salvo. Efesios 2:8 dice: porque por fe
Porque vosotros sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Significa que el hombre es salvo por creer y aceptar a Jesucristo. Así se abre el compás, así nacemos de nuevo. Así empezamos a participar de la abundante vida en Cristo, naciendo de nuevo. Se nos predica la palabra, somos tocados por el Espíritu Santo, y en un momento, en el culto, fuera del culto, alguien nos predica y hacemos profesión de fe, es decir, confesamos nuestro pecado y la gran necesidad de salvación. Allí ha actuado la fe, que es un don de Dios puesto en nosotros. ¿De qué habla Santiago en el capítulo? De algo diferente, que una vez salvos, a partir del momento de nuestra legítima salvación, la vida mía tiene que hablar a gritos de la fe que en mí actuó para salvación. Si soy salvo, la vida mía no puede ser igual a la vida de antes de la salvación. Antes andaba de una manera, después de Cristo, después de aceptar a Cristo, después de ser cristiano evangélico, yo no puedo volver a hacer lo que antes hacía. La vida mía tiene que hablar de un cambio, y ese cambio va dirigido a lo que tú haces, a lo que yo hago. De manera anticipada, al final del capítulo 2, Santiago dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Es decir, yo digo que soy cristiano, pero lo que hago contradice mi fe, no soy cristiano. Pablo, hablando acerca de los hombres de los últimos tiempos, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero sus hechos negarán la eficacia de ella. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Cuando el hacer corrobora el decir, entonces tenemos una vida legítima en Cristo Jesús. Pero cuando el hacer desmiente lo que decimos, hay mentira en nosotros. Realmente no hemos nacido de nuevo. Si un hombre es cristiano evangélico y nació de nuevo, ya no va a enamorar a las otras mujeres que no son de él, como antes lo hacía. Si una mujer era ladrona, una vez que se ha convertido al Señor, no va a actuar otra vez en el latrocinio, sino que la vida de ella va a hablar de honestidad, de cambio. Tiene que haber un cambio. Un cambio en nuestra vida tiene que haber. Ese cambio, ¿cómo lo ve el mundo? Con lo que uno hace y con lo que uno dice. O con lo que uno no hace o con lo que uno no dice. Así. Le decimos al mundo que en nosotros ha obrado Jesús un cambio. Pero tiene que haber un cambio. No puede ser de que el lenguaje de ahora sea el lenguaje de antes de convertirme al Señor, porque si es así, usted no ha nacido de nuevo y tiene necesidad de arrepentimiento y buscar al Señor de todo corazón. En ese sentido, el Señor nos dice en los evangelios: por sus frutos los conoceréis. Un mal árbol no puede dar un buen fruto. Un buen árbol no puede dar un mal fruto. El mal árbol da frutos malos. El buen árbol da frutos buenos. Por sus frutos los conoceré. En pocas palabras, no importa cuánto te hable él o ella, no importa lo que diga, no importa lo que te diga, importa lo que hace, importa su comportamiento, no lo otro. Alabado sea Jesús. Pues bien, Bema, el tribunal de Cristo para juzgar tus obras y mis obras en nuestros días en este cuerpo en la tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En la palabra del Señor aparece el término tribunal varias veces, y no todas las veces se refiere a la misma realidad. Aquí estamos hablando de algo muy particular. Entonces, tenemos que distinguir el tribunal de Cristo, que corresponde en griego bíblico a la palabra, al término bema, del trono de gloria.
premilenial o antes del milenio, Mateo 25:31. Hay que distinguir el bema o tribunal de Cristo para juzgar tus obras y las mías del gran trono blanco postmilenial, después del milenio, Apocalipsis 20:11. Entonces, ¿cuándo va a tomar lugar el bema? Hagamos instituto bíblico, hagamos instrucción bíblica, si me presta atención. Primero Israel, 1500 años de pacto sinaítico o ley. Luego viene Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Cristo. Una nueva dispensación, un nuevo modo de Dios de tratar con la humanidad, la gracia de Jesucristo. Empezamos el nuevo pacto que lleva alrededor de 2000 años de existencia, de vigencia. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando la iglesia sea arrebatada o raptada, entonces lo que está escrito en la palabra, lo que ha sido revelado ya en el Antiguo Testamento y predicho en el Nuevo Testamento, se dará su curso. La historia de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y luego hay una semana de una profecía, de la cual creo que hemos hablado en este lugar, la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Hay una semana faltante, es futura, es por venir, es escatológica. Cuando la iglesia se quitada de medio por rapto, entonces esa semana, la número 70 de la profecía de 70 semanas de Daniel, empezará su curso. Entonces, al final de los 7 días proféticos, años proféticos, o al final de la semana 70, entonces el Señor vendrá a la tierra. Vendrá a la tierra. Y habrá un juicio, habrá una guerra, Armagedón, guerra que tiene ya nombre propio del vencedor. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, dice la palabra. Entonces, cuando sea derrotado el enemigo, Satanás es encadenado por 1000 años, empieza el verdadero reino milenial de Cristo. Él reinando desde Jerusalén, porque ya habrá templo, y nosotros reinando juntamente con Él. Él dirigiendo, rigiendo a las naciones del mundo con vara de hierro, y nosotros sirviéndole a Él, quién sabe en qué parte de la geografía del mundo. Entonces, ¿cuándo toma lugar el bema? Cuando la iglesia es raptada, alzada, levantada, hay un cambio de escenario. En la tierra durante 7 años la vida seguirá y se darán juicios que el Señor tiene predeterminado contra esta tierra. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que se van a dar durante 7 años. Paralelamente a los 7 años en esta tierra, en el cielo de gloria, en la majestad divina, el Señor estará celebrando bodas del Cordero con nosotros. Bodas del Cordero. El Señor dijo que Él no tomaría más del fruto de la vid. Ese día, en la celebración de las bodas del Cordero, el Señor nos servirá y tomará con nosotros. Estaremos ya en el cielo, no en esta tierra. En esta tierra, los juicios de Dios, sellos, trompetas, copas, paralelamente, concomitantemente o a la misma vez, pero en otro escenario en el cielo, habrá bodas del Cordero. Y en medio de las bodas del Cordero, ¿sabes qué va a haber? Un juicio que la Biblia llama bema. Eso significa que todo el que participe del bema será salvo. No es un juicio para condenación, es un juicio para que el Señor examine las obras tuyas, buenas o malas, durante tus días de vida en esta tierra. Y según lo que hayas hecho, así será recompensa. Ahí habrá recompensa, que es lo que hemos dicho. El trabajo del Señor no es en vano. Y lo hemos leído, pero a veces no lo creemos. No bebemos de la profundidad de semejante revelación, que el Señor tiene recompensa para cada uno de los que le sirven en la vida, en esta tierra. Alabados al Señor. Pues bien, el bema entonces tendrá lugar en la parusia. Parusia es el rapto de la iglesia, la manifestación sensible de Cristo. Dice primero de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, que se dará el rapto.
Primero, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos alzados juntamente con ellos. El Señor en este momento, en el momento del rapto o arrebatamiento, no toca la tierra. Él toca la tierra al final de los 7 años que corresponden a la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Sus pies entonces tocarán el monte del olivar o olivete, y este se abrirá porque no soportará la gloria de Jesús. Se abrirá y le dará lugar a un valle en donde habrá una guerra. Así que en la parusia o la manifestación de Dios, en Cristo Jesús, Él viene, el encuentro en las nubes, es en las nubes, viene en las nubes para tomarnos a sí mismo. ¿Quiénes meten la mano en la mies que está madura? Hablo de los evangelios sinópticos, cuando habla el lenguaje de la mies está madura, y los santos ángeles meterán la mano en la mies que está madura. Está hablando de la iglesia preparada para el momento del rapto. En ese momento Cristo no baja a la tierra, no baja a la tierra. Así que distinga dos momentos. El rapto no lo confunda con la segunda venida del Señor propiamente dicha. No, son dos eventos distintos, en medio de los cuales hay 7 años, una semana de años, una semana profética. Pues bien, en la palabra, en el Nuevo Testamento hay 3 términos que corresponden a tribunal: criterion, hemera y bema. Vamos a ver. Criterio, del verbo crino, que significa juzgar, y significa un medio que se utiliza para enjuiciar, un medio que se emplea para juzgar algo o alguien. Por ejemplo, 1 de Corintios 6:2, por ejemplo, Santiago 2:6. Para los que están escribiendo, Santiago 2:6, 1 de Corintios 6:2. Y hemera, tribunal, y aparece en 1 de Corintios 4:13, al lugar, al tribunal. En tanto que bema, el término bema, el sustantivo bema, ocurre o aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, pero en solo 2 ocasiones se refiere al tribunal de Cristo, y ya lo hemos leído en Romanos 14:10 y en 2 de Corintios 5:10. En este parracita, bema se traduce y se refiere a, propiamente dicho, el tribunal de Cristo. Voy a leer nuevamente estas citas. Alabado sea Jesús. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14:10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay que dar cuenta. 2 de Corintios 5:10, repito, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, hermano, hay que dar cuenta. Hermano, sépalo, recuérdalo, hay que dar cuenta. Después de nuestra conversión al Señor, después del regalo, de la dádiva, de la salvación tan grande y gratuita, ¿qué hay? ¿Cómo hay que vivir la vida de tal manera que cuando demos cuenta no haya cosas de la cual tengamos que avergonzarnos? Todo lo que hayamos hecho, todo lo que hagamos o no hagamos, digamos o no digamos, que no sea para la gloria del Señor, redundará en pérdida para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que el bema es un juicio, no para condenación o salvación, sino para juzgar las obras tuyas, no es menos cierto que llama la atención que el Señor a nosotros nos habla por la palabra, que durante nuestros días en la vida debemos conducirlos de tal manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Un ejemplo bíblico: de toda palabra necia que hablemos tendremos que dar cuenta. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y por qué dijiste eso? Ay, el Señor, yo no estaba seguro. Y el Señor me va a decir: si no estabas seguro, fuiste irresponsable. Cuando tú no estás seguro de algo, no lo digas. Si tú no sabes con certeza algo, cállalo y pregunta al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Paso a otro punto: el tiempo y el lugar del bema. ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde ocurre? En el cielo de gloria. ¿Cuándo? Después del rapto.
después de la celebración de la boda del Cordero. Allí el Señor nos llamará. Será un juicio a puerta cerrada. Vengan acá, los salvos en Cristo Jesús. Pónganse allí, los muertos en Cristo. Luego los que estaban estando vivos fueron transformados y levantados. En el rapto, la iglesia sufrirá resurrección, transformación y traslado. Dicho de otra manera, por resurrección los muertos en Cristo, por transformación y traslado los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos llevados a la presencia del Todopoderoso. Allí, en secreto, habrá una graduación, porque todo el mundo se va a graduar. Los que sean levantados son salvos, pero no todo el que se ha levantado vivió la vida de tal manera que no tiene tachas o enmendaduras. Yo recuerdo mi bachillerato, 11º grado, y recuerdo perfectamente que los de mi grupo G, en las horas de la tarde, en el Liceo de Bolívar, en Cartagena, no todos estudiaban. No todos estudiaban, hasta los apellidos te los podría dar. No estudiaban, de vez en cuando, de cuando en vez. Ellos con gran dificultad se graduaron, y uno lo sabía. Y este no estudió, este no estudiaba. Pero todo el mundo lo graduó de igual manera. El galardón de todo el mundo no fue igual, porque igual no fue el estudio. ¿Me hago entender? Algunos pasaron raspaditos. Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay promesa de recompensa. 1 Corintios 3:13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará el fuego. Filipenses 1:6 que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla de juntamente con ellos. Ellos se refieren a los muertos en Cristo, que se levantarán primero. Ese día será un día glorioso para el justo, un día de terror para el que se quedó. Las tumbas de los justos se abrirán y se levantarán primero ellos al sonar de la trompeta. La trompeta será sonada para convocar a sus santos. Ellos se levantarán primero, y en un abrir y cerrar de ojos, porque será muy rápido, habrá un segundo grupo. Los que estemos vivos en el momento del rapto o arrebatamiento, seremos levantados y estaremos con el Señor para siempre. Alabados al Señor. Por resurrección, por transformación y por traslado, la iglesia es llevada a la gloria eterna para celebrar bodas del Cordero, para celebrar el tribunal de Cristo. Gracias, Señor. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa ya está preparada y recompensada, ya que las acciones justas se refieren a la justicia practicada en esta vida, según lo que dice 2 Corintios 5:10. Es en esta vida que hay que practicar justicia. Vamos a aclarar bíblicamente hablando el concepto de justicia. Justicia para ti y para mí es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, creer en Él, seguirle a Él y hacer su voluntad. Eso es justicia. La única justicia que el Padre demanda de nosotros es que creamos en su Hijo. Creer en Jesucristo, aceptarle y serle fiel es ser justo. Cuando yo hago esto, aceptar a Cristo, creer en Cristo, seguir a Cristo, ser fiel a Cristo, entonces el Señor me justifica ante Él y ante todo el mundo. Justificado soy
por mi fe en el amado Señor Jesucristo. Y esa fe me lleva a ser obediente. ¿Qué es justicia según el Padre? Cristo, el Hijo, muerto, sepultado, resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Una dádiva del cielo para nosotros. ¿Qué es justicia de Dios? Que esa ofrenda que el Señor trajo para nuestra vida la aceptemos y que vivamos de conformidad con lo que Él dice, no con lo que tú creas, que eso no sirve, no con lo que yo creo, que tampoco sirve. Eso es justicia. En cuanto a la relación hombre-hombre, prójimo-prójimo, es hacer todo lo que el Señor permita que las leyes digan que tenemos que hacer, aun cuando yo sé que todas las leyes no reflejan justicia, pero hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Alabados al Señor. Tercer punto, ¿cuál es el propósito del bema? Según 2 Corintios 5:10, que ya hemos leído, es menester, debemos ser manifestados ante este tribunal, que ya no es para condenación, sino para tribunal y juicio de nuestras acciones. Voy a buscar el capítulo 2 de Santiago. Amonestación contra la parcialidad. Gracias, mi Padre. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. El versículo 12 dice, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Versículo 14, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todo lo que la fe, ¿cuántos tienen fe en el Señor? ¡Amén! El que cree en el Señor, apláudale. Gracias, Señor. Pues bien, ese aplauso es prueba ante los ángeles del Señor que nos rodean en gran número de que usted está diciendo, confesando, declarando que tiene fe en el Señor. Y tu fe debe ser seguida por obras. Es decir, tú actuar, tú decir, tiene que hablar de que en ti hay una fe. Si una exnovia se acerca a mí
Me dice, ay, hacía tiempo que no te vi y quiero hablar contigo. Tengo una fiesta en Cartagena, una exnovia. Y tú dices, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi vida cambió. Ahí testificas con tus labios de que en usted hubo un cambio. O te va a dar pena decirle que eres cristiano evangélico. ¿Te sientes avergonzado de decir, soy cristiano evangélico? Porque si Cristo, si tú no confiesas el nombre de Cristo ante los hombres, quienes quiera que ellos sean, el Señor Jesús no confesará tu nombre ante el Padre. Lo niegas, Él te negará. No es lo que se predica, es lo que se hace. Alabados al Señor. Ahora bien, otro punto del mensaje. ¿Quién es convocado? ¿Quién es convocado ante el bema, ante el tribunal de Cristo? Alabados al Señor. Gracias, Padre. ¿Quién es convocado? Según 2 Corintios 5, los primeros 19 versículos, o esta cita, 2 Corintios 5, del 1 al 19, nos aclara que daremos cuenta de nuestras acciones. Hay que dar cuenta. Léalo en su casa. Voy a leer 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué me habla Pablo aquí? Pablo está contemplando algo de la cultura en el puerto de Cencreas, en Corinto. Los corintios eran de origen griego. Y cuando Roma, en ese momento, primer siglo de la era cristiana, era el emperador del imperio de turno, Roma va desde el año 68 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, medio milenio. Roma ciertamente era el imperio de turno, pero en cuanto a cultura, a costumbres, a lenguaje se refiere, evidentemente el mundillo griego estaba presente. Y Pablo contemplaba que en la sociedad griega, en Corinto en particular, se dedicaba en muchos de sus ciudadanos a la práctica de los deportes. ¿Qué deportes había? Los deportes olímpicos, sobre todo la maratón. La lucha era otro deporte. El boxeo era otro deporte. Y Pablo, contemplando la práctica de ellos, cómo se desvivían en ejercicios, el régimen dietético para prepararse para una competencia en la cual había un solo ganador, él ni corto ni perezoso nos escribe acerca de la necesidad de hacer algo parecido, pero mejor de lo que ellos hacían. Dice, de esta manera corro, no como a la aventura, voy corriendo la carrera que me ha de llevar a la gloria eterna. Voy a tener tropiezos, va a haber peligros, siempre los va a haber. A la vera del camino va a haber peligros de todo tipo, de toda índole, de todo origen, de todo color, de todo porte. Pero si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Así que temor al mañana no voy a tener. Temor a lo que el enemigo me puede hacer, no. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Si no lo sabe, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues bien, cuando dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, se refiere a la escuela de boxeo de combate simulado. Esiamaquia es la palabra en griego bíblico, la famosa esiamaquia, el boxeo. Entonces él veía en las escuelas de boxeo a muchos griegos uniformados para la pelea, pero sin contrincantes delante. Se practicaban diferentes tipos de golpe: el holly punch, el jab, el uppercut y otros golpes. Lo practicaban, pero siempre al aire. Y él decía, yo no sé cómo ese golpea al aire.
Yo no golpeo al aire. Yo no lo golpeo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa la expresión golpeo mi cuerpo y lo someto bajo servidumbre, lo pongo en servidumbre? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No hago lo que mi naturaleza adánica quiere hacer. No hago lo primero que pienso, no hago lo primero que llega a mí, sino que me detengo, me sujeto, hago uso del fruto del Espíritu Santo y me controlo en el poder de Dios. No hago lo que quiero, porque el que hace lo que quiere no es hijo de Dios. Si usted es cristiano evangélico, hermana y hermano, usted no puede hacer lo que le dé la gana, porque usted es como cualquier mundano, como cualquier persona que nunca conoció al Señor. Nosotros no hacemos lo que nos dé la gana. Yo leo el capítulo 7 de Romanos, el capítulo 8 del mismo libro. En el capítulo 7 Pablo se describe él mismo, pero haciéndolo, te describe a ti y me describe a mí. Él dice que en cada uno de nosotros hay una ley, la ley que está en nuestros miembros. En otra parte de la Escritura, el mismo apóstol Pablo lo denomina el viejo hombre. A veces le dice la carne, a veces se refiere a eso como a la naturaleza adánica que hemos adquirido vía herencia de Adán y de Eva, de Ish y de Isha. Ese no es el problema, porque la solución está en el capítulo 8. La vida abundante en el Espíritu. He aquí que hay dos leyes. Una, adánica, la adquirí vía herencia. Hay otra, la ley espiritual, la ley de vida en Cristo, que adquirí a través de la fe. El Señor puso fe en mí. Y cuando yo le acepté, le creí, le acepté, Él la puso en mí. Estoy en la mitad. Y como tengo libre albedrío, yo decido a qué terreno me voy, en dónde siembro, en el pantanoso y peligroso terreno de las obras de la carne, o en el fértilmente abonado terreno del Espíritu Santo. Hay que leer nuevamente el capítulo 6 de Gálatas. Si yo hago lo que quiero, me hago desagradable, abominable ante los ojos del Señor. No es lo que yo quiera. Créeme que uno no anda por lo que yo... Es que yo quiero. La Biblia no te enseña eso. La Biblia te enseña algo diferente. Cuando no eras cristiano evangélico, te enseñaron los lomos e ibas a donde te daba la gana y hacías lo que te placía. Ya no. Hay uno que sigue tus lomos y él te llama a obediencia, te llama a sometimiento, te llama a sujeción. Su nombre, Jesucristo el Señor. Amén o amén. Amén. Gracias, mi Padre. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El que ama la venida del Señor. Hay quienes no aman la venida del Señor. Hasta tal punto lo sé yo, que no hablan de la venida del Señor. Cuando uno está enamorado, uno no va a hablar de la enamorada, de la novia. Si uno está enamorado del Señor, no va a hablar del Señor. Si yo estoy enamorado de la venida del Señor, ¿cómo que no voy a hablar acerca de la venida del Señor? Así que cuando a mí alguien me niega a hablar de la venida del Señor, yo lo veo como un enemigo mío. Ese no es de los nuestros, porque uno del Señor ama su venida. Y amar la venida del Señor significa santificarse. Santificarse, apartarse, ser más santo hoy domingo que ayer sábado. Segundo de Pedro 1:11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Padre. El Bema, el tribunal de Cristo. Gracias, mi Rey. Hay otro aspecto acerca de los convocados, y vamos a hablar de ello. La Biblia habla de esto de manera especial. Hebreos 4:13, 2 de Corintios 5:10. Hay otras citas, pero estas dos son más contundentes. Las acciones que son objeto de examen ante el Bema
están definidas en la palabra. La palabra nos habla de esto y es tu responsabilidad, hermano, saberlas. Vamos a hablar de los detalles. Según 2 de Corintios 5:10, según Hebreos 4:13, ¿cuáles son los detalles del bema? Primero es ineludible. Ineludible. Ocurrirá, quieras o no. Ineludible significa es necesario. Es necesario. Número 2, es universal. Dice, todos nosotros. Todos nosotros. No es para una facción, es para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Número 3, es público, no es en secreto. Los convocados, los salvos, los arrebatados, primero los muertos en Cristo y luego los que estaban vivos, todos estaremos delante de Él. Y será a nivel general, no será en secreto, no será en cubículos o en cuartos privados. No, todos estaremos allí, todos los santos de todas las épocas. Dice, ser manifiestos. Número 4, ¿quién asiste? El juez supremo, Jesucristo el Señor. Dice, ante el tribunal de Cristo, bema. Quinto, ¿para qué es? Para recibir algo, dice la Biblia. Para que cada uno reciba, porque se va a recibir algo. Recompensa. El sexto detalle es que el bema incluye a todos de manera distributiva. Es decir, a cada uno se le va a dar según cada uno hizo. Aquí no hay colectivo. No hay convención colectiva, es individual. Aunque sea en público, cada uno recibirá según lo que cada uno hizo o no hizo, dijo o no dijo. Hago un alto en el camino. Entonces, ¿cuál es el criterio que Jesucristo el Señor va a tener en cuenta para juzgar tus obras a partir de tu conversión? La calidad, no la cantidad. La calidad, no la cantidad. Dicho de otra manera, todo lo que hiciste después de tu conversión, todo lo que hiciste o dijiste después de tu conversión, por fe en Jesucristo y por amor al Padre, esa obra el fuego no la va a quemar como hojarasca, porque habrá sido originada por fe en el Señor Jesucristo y por amor al Padre. Vamos a hacerlo de manera negativa. Si yo hago algo y la gente lo ve y dice, ay, qué bien, pero de corazón no lo hice, el Señor me lo va a tener como pérdida. Por ejemplo, si un día el pastor oró y dijo, yo no tengo tiempo, no tengo espacio para ir a tal parte en Sevilla, ahí hay una iglesia, hay una invitación, yo no puedo ir. Voy a orar, hermanos, para que el que sienta el toque, a quien escoja el Espíritu Santo, vaya en lugar de mí. Entonces el pastor viene y ora, y ora, y ora, y ora, y todo el mundo en silencio. Entonces, hay uno, díscolo, que tiene sed de muchas cosas. Empieza a hablar en lenguas, se estremece, se levanta, corre por aquí, corre por allá. Y la iglesia dice, este es el elegido por el Espíritu Santo. Y viene el elegido por él mismo, no por el Espíritu Santo. Se levanta, recibe cierto peculio del pastor para que se desplace y va a la iglesia en Sevilla y hace la obra y predica y hay conversión masiva, hay sanidades, hay milagros, hay liberación, hay portentos, hay proezas, hay maravilla. Se mueve la gloria del Señor y regresa gozoso y le da el parte de victoria al pastor. Ay, ¿cuándo fue? Hermano, qué victoria, ya me prepararon una agenda para una campaña evangelística en el mes de noviembre. Gloria a Dios, aleluya. Y aparentemente todo está bien. No, todo no está bien, todo está mal, porque ese fue no guiado por el Señor. ¿Quién lo envió allá? Él mismo se autoenvió, no lo envió el Señor. Reflexión. ¿Y por qué hubo milagro? Porque el Señor utiliza a Satanás mismo para bendecir a alguien a quien Él quiere bendecir. Hasta un borracho usa el Señor cuando Él quiere bendecir a una vida, y no va a utilizar a este díscolo cristiano evangélico que no fue enviado por el Señor, sino que Él mismo se autoenvió. Y en medio de la oración había uno a quien el Señor le dijo, te levantarás e irás, pero por cobarde tampoco fue. Hablemos del primero, el que fue. Como
Él hizo la obra del Señor no guiado ni por fe, ni por amor, porque no se sujetó ante el bema. Si es que es salvo, si es que este hombre es salvo ante el bema, esa acción se la van a recordar. Le van a poner un video impresionante del cual usted no tiene ni idea. Y le va a decir, mírate, mira lo que hiciste. Yo no te mandé, ¿por qué fuiste? ¿Y sabes por qué hice milagro? Porque yo quería hacer milagros en ese lugar. Y yo hago lo que quiero hacer. Pero para ti esto es pérdida. Y al segundo le va a decir, mira, te envié, te dije a ti, te hablé que fueras a hacer la obra y por cobarde no fuiste. Pues bien, sin recompensa vas a quedar. Sin perlas en tu corona. Alabado sea el Señor. Si usted hace algo a favor de la iglesia a regañadientes, ¿tú crees que el Señor te va a recompensar? No, para ti es pérdida, porque no fuiste guiado ni por el amor por el Padre, ni por la fe en Jesucristo el Señor. Es la calidad, no la cantidad. Séptimo, dice este detalle del bema: recompensa a todos, porque dice que reciba, que cada uno reciba. Hay recompensa, hay recompensa. Hay un premio, hay una corona, hay una guirnalda, hay algo que el Señor te va a dar. Octavo, el bema examina todo según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todo lo examina, todo lo ve. Los ojos de fuego de Jehová recorren la faz de la tierra. ¿Quién se esconderá ante la mirada de fuego de nuestro Creador? Nadie. Noveno, dice, según lo que se hizo. Mira lo que dice la palabra. Según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, todo será juzgado ante el bema. Tus obras, tus actitudes, tus acciones, tu pereza, tu indolencia o tu trabajo arduo, tu oración, todo eso el Señor, sea bueno o malo, lo sacará. Lo sacará, y todos los que participemos del bema lo veremos. Quinto punto, la corona. Aquí hay corona. Hay dos términos, hay realmente dos términos que aparecen en el Nuevo Testamento: Stéfanos, se traduce corona, y diadema, que es corona. La palabra diadema la tenemos igualita del griego a nuestro castellano. O sea, hablemos de lo primero: Stéfanos. ¿A qué se refiere Stéfanos? Estéfanos se refiere a la corona del vencedor en los juegos griegos antiguos. Símbolo del triunfo en esos juegos: maratón, pugilato, lucha. Y por metonimia, recompensa o premio. Es decir, Estéfanos es la corona propiamente dicha, o también el premio, la recompensa. ¿A qué se refiere Estéfanos? Una prenda de honor público por servicios distinguidos o por servicio militar. También en las bodas se llevaba un Estéfanos para denotar el gozo nupcial. Y también gozo del público, del pueblo, de la nación, cuando los reyes, especialmente los reyes, hacían presencia en público. Estéfanos, ¿a qué se refiere? ¿Qué era un Estéfanos? Se entretejía una guirnalda de varios tipos de material. La guirnalda era de cedro, o de hiedra, o de perejil, o de laurel, o de oliva. A veces se imitaba la forma de estos materiales, y la guirnalda o el Estéfanos se hacía de oro, una imitación en oro de estos materiales naturales. En algunos pasajes bíblicos se aparece el término Estéfanos como emblema de vida, emblema de gozo, emblema de recompensa, emblema de gloria. Hablando de la muerte expiatoria de Cristo, por ejemplo, en el capítulo 27 de Mateo, ejemplo, Marcos 15, se habla de la crucifixión del Señor, de su martirio. Aquí, para hablar de la corona de espinos, en el original griego aparece el término Estéfanos, no diadema, que es corona real, sino Estéfanos.
hablando de la ignominia que sufrió el Señor Jesucristo. Se usa también de la corona de espinas que los soldados entretejieron y pusieron en la cabeza del Cristo. Ahora, ¿qué es el diadema? Diadema, ornato regio o real para la cabeza, y se usaba especialmente de una banda azul marcada con blanco, usada para ligar el turbante o la tiara en los reyes de Persia antiguos. Alejandro Magno, por ejemplo, la adoptó, la usó, al igual que sus sucesores. Entre los griegos y romanos, la marca distintiva de la condición real era una diadema. Un emperador, Diocleciano, emperador romano, fue quien por vez primera la usó en Roma y la usaba de manera constante. El término diadema se usa también para hablar del gobierno blasfemo del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. ¿Quién es el diablo? Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:13, ahí aparece la palabra diadema para hablar del gobierno blasfemo del dragón. En Apocalipsis 13:1, el mismo término diadema se usa para hablar del blasfemo gobierno del anticristo o de la bestia. También en Apocalipsis 19:12 se usa el término diadema para hablar del reino de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿qué menciona la Biblia? La Biblia habla de coronas. Ojalá tu corazón sea iluminado ahora. Ojalá tu corazón se abra. Ojalá tu corazón no se cierre. Y escucha lo que el Señor nos recuerda en esta mañana dominical. ¿Cómo empezamos el culto? Diciendo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Si el trabajo tuyo en el Señor no es en vano, hay recompensa. Y habla de coronas. Primera corona, corona incorruptible. ¿Para quién? Para aquel que domina las bajas pasiones adánicas, para aquel que controla al viejo hombre, para aquel que no dice lo primero que se le ocurra, ni hace lo primero que le venga en gana, para aquel que se sujeta en el poder del fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 9:25 es la cita. Primera de Corintios 9:25. Número 2. La Biblia habla de la corona de gozo. ¿Para quién? Para el ganador de almas, para Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:19. Predicar la palabra de tú a tú, de uno a un grupo, o a la iglesia, o en cualquier circunstancia que el Señor nos permita. Predicar la palabra, y que por la palabra que hemos predicado un alma sea tocado y venga a los pies de Cristo, es de sumo gozo y no se va a quedar sin galardón. Habrá recompensa para ti, ganador de almas para Cristo. Amén. Y queda aquel que habla las almas en la iglesia para que se vayan de la iglesia. ¿Qué recompensa recibirá del Señor? Tercera, la Biblia nos habla de la corona de vida. Corona de vida. Corona de vida, ¿para quién? Para aquel que resiste la prueba, para aquel que no se raja en medio de la prueba, para aquel que no habla maldiciones en medio de la prueba, para aquel que no dice: Señor, arráncame la vida, llévame, no aguanto. Corona de vida para el que resiste la prueba. Santiago 1:12. Santiago 1:12. No te quejas cuando estás en la prueba, sino que abres la boca, no sabiendo lo que te está ocurriendo, sospechando, humanamente hablando, que algo grande te está ocurriendo. Pues no abras la boca para maldecir. Como tú no sabes qué está ocurriendo, más te vale ser responsable y no hablar de cosas que tú no conoces. Mantén la boca cerrada, y se la vas a abrir
para alabar. Si le vas a abrir, si vas a abrir tu boca, que sea para prorrumpir en un canto sentido profundo espiritual de alabanza y agradecimiento al que nos ha dado la vida. ¿Amén o no amén? Amén. Alabados al Señor. Quinto, la Biblia también habla acerca de la corona de justicia. ¿Para quién? Para aquel que ama su venida. Corona de justicia. Segundo de Timoteo 4:8. Segundo de Timoteo 4:8. Corona de justicia para aquel que ama su venida. ¿Cuántos en este lugar están? No levante mano ni diga aleluya ni aplauda. Tan solo escuche. ¿Cuántos aquí aman la venida del Señor? De hecho, ¿cuántos aquí esperan que el Señor venga? Porque si no es así, hermano, hay que rectificar muchas cosas en nuestra vida. Quinto, la Biblia, la Sagrada Escritura, también habla de la corona de gloria. Escuche bien, la corona de gloria. ¿Y para quién es? Para aquel a quien el Señor llama a la hora del ministerio a apacentar la grey del Señor. Porque en la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas: tercos, dóciles, habladores y callados, pendencieros, mundanoides, de cuánto tipo de material vamos a encontrar en la iglesia, y Dios lo permite. A veces llegan ovejas rayadas, a veces llegan ovejas blancas, a veces llegan ovejas con cabeza negra y cuerpo blanco. Llega de todo, y a veces se cuelan lobos rapaces. Corona de gloria para los pastores. Ahora bien, otro alto en el camino. ¿Y qué del pastor que dirige la grey para exprimirla económicamente, para vivir de la iglesia económicamente, para sacar 5 millones, 10 millones, 80 millones para ir y viajar a otros países sin que el Señor lo haya enviado? ¿Qué del pastor que de una manera cruel, no cristiana, usa la iglesia como modus operandi, como modus vivendi, para hacer lo que le place y para obtener lo que quiera obtener? ¿Qué de ese hombre y qué de esa mujer? Su paga tiene. Su cama será cama de gusanos. Primera de Pedro 5:4. Diferencia de recompensas. Hay una diferencia notable, y con eso empiezo, pero no quiero detenerme ahí, entre aquel que en vida nunca le sirvió al Señor, nunca fue cristiano evangélico, sino que en el momento de la muerte, después de un balazo, una puñalada, un accidente, una enfermedad terminal, al final de su vida, la vida le pasa como en video delante de él, y es tocado y se arrepiente. Se arrepiente. Perdóname, Padre, perdóname, he hecho lo malo, perdóname, mi Jesús. Es salvo. Porque antes de morir, antes de exhalar hálito de vida, él se arrepintió y se fue con el Señor. ¿Y qué de aquel que tuvo la oportunidad de estar en la iglesia cristiana evangélica y servirle al Señor, predicando, orando, visitando, rodando sillas, limpiando sillas, trapeando, cocinando, haciendo muchas cosas en la iglesia? ¿Qué de aquel que le sirvió al Señor? Pues hay una recompensa inmensa, bíblicamente hablando, entre aquel que nunca le sirvió al Señor, pero en el último momento fue salvo, y aquel que tuvo en vida días largos para servirle al Señor. Hay diferencias de recompensas, sí las hay. En la cruz del Calvario, el Señor, cuenta Lucas, por ejemplo, el Señor tuvo 2 malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de ellos le injuriaba, el otro decía que se arrepintiera, que justamente ellos dos estaban allí por su propia condición, pero que éste no había hecho nada para merecerlo, hablando de Jesús. El pecador penitente se dirigió a Jesús, estando en la misma condición, pero reconoció un reino y un rey, y dijo:
Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. En tu reino, acuérdate de mí. Acudió a última hora. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, paraíso. Si esa es la recompensa para aquel que nunca sirvió al Señor, sino que a última hora fue salvo, ¿qué recompensa habrá para aquel que en vida le sirve conscientemente a Jesucristo el Señor? El Señor resucitado habla con sus discípulos y les dice que era necesario que Él se fuera para hacer morada, para que donde Él estuviese, los discípulos también estuviesen. Está hablando de gente que le sirvió. Las moradas. ¿Cuáles son esas moradas del Señor? Otro día hablamos de ese tema, ahora no. Le hago un anticipo. Sí hay diferencia en recompensas. En castellano nos quedamos cortos, en cualquier idioma humano nos quedamos cortos con los términos para describir esto que nos ha ocurrido. Que aquí nadie buscó al Señor, empezando por el pastor. Aquí nadie buscó. Levanta la mano el que buscó al Señor de corazón. Por afán adánico, por anhelo adánico. Ninguno. Ay, no, pero yo lo busqué. Después que el Espíritu Santo lo puso en ti. Después que te tocó. Amén. Pero el paso lo dio el rey hacia el mendigo. Mendigo eras tú, mendigo era yo. El rey dio el paso hacia nosotros. Gracias, Señor. Lucas 19. Del 11 al 26. No lo voy a leer ni quiero que ninguno lo lea según en su casa. Lucas capítulo 19, del versículo 11 hasta el 26. Énfasis que se hace allí: dones recibidos y desarrollados para el servicio de la obra del Señor. Si usted, hermano, quiere llamar la atención a la iglesia sobre algo, si usted recibió el don del discernimiento de espíritu, que es una obra carismática, es una carisma o un carisma, y usted no lo pone al servicio del Señor, arrepiéntase. Te dieron un talento y lo estás enterrando. Lo enterraste, no lo estás usando y se te va a pedir cuenta. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? No dio el Señor talentos y lo hizo de manera distributiva. A todo el mundo no le dio el mismo número de talentos. No lo dio. Al primero le dio más, al segundo un poquito menos, y el último uno solo. El primero, los talentos que recibió los puso a trabajar, los puso al servicio. Cuando su Señor pidió, aquí está, me diste tanto, dupliqué la cantidad. Bien, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y tú, al que se le dio un poquito menos, Señor, me diste tanto, lo dupliqué. Buen siervo, ven al gozo de tu Señor. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y fue el tercero que recibió solo. Y tú, no, yo sabía que tú eres Señor terrible, que toma donde no siembra. Por eso me escondí. Que dijo el Señor: mal siervo, si sabías que yo era así, ¿por qué no lo pusiste a producir a mí? Y se lo quitaron y se lo dieron al que había recibido más. Tienes talentos del Señor y no lo estás usando al servicio del Señor. Te tocará dar cuenta por ello. Te tocará dar cuenta por ello. Cuando el Señor le da uno o dos dones y uno los pone al servicio del Señor, Él agrega más. En el ejercicio del servicio, Él va agregando y agregando y agregando y agregando. Pero ¿qué hace el Señor cuando he recibido uno, por ejemplo, y lo entierro? El dedo estará contra mí. Alabados al Señor. Otra cita para que usted la lea en su casa y medite en lo que el pastor está diciendo, a ver si es el pastor el que está mintiendo o no. Evangelio según San Juan, capítulo 15, los primeros 16 versículos. Es decir, Juan 15, del 1 al 16. El énfasis que se hace es sobre la relación íntima tuya con el Señor y mía con el Señor. La relación íntima de cada creyente con Jesucristo el Señor. Hay un tema que no voy a pasar por alto. Tengo que hablar del tema.
Por favor, abra la Biblia en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Téngala abierta. En su casa lea del 1 al 23, pero yo aquí voy a leer unos cuantos versículos. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si prevaleciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Presta atención al 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias a mi Señor. Pues bien, tenga en cuenta el versículo 12. Vamos a referirnos al versículo 12 y al 17, porque aquí hay sabiduría de lo alto para nosotros, servidores del Señor. Los edificadores del cuerpo de Cristo, según el capítulo 3 de Primera de Corintios, a partir del versículo 12, son divididos en 3 grupos. Edificadores del cuerpo de Cristo, es decir, el que trabaja a favor de la iglesia de Cristo. Primero, los sabios o expertos que usan materiales duraderos. ¿Cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas. Segundo grupo de edificadores, los inexpertos que usan material combustible, los indolentes, los imprudentes. ¿Qué material utilizan? Combustible, madera, heno, hojarasca, es decir, paja. Y en el versículo 17 aparecen los malvados que no edifican, sino que destruyen. Pues bien, ¿qué de los sabios o expertos edificadores del cuerpo de Cristo reciben recompensa? ¿Qué de los inexpertos que usan material combustible como madera, heno, hojarasca, que son indolentes, que son imprudentes, pierden recompensa? Toda recompensa, aunque son salvos, como quien salva la vida en un incendio, sus posesiones son perdidas. Imagínese a alguien en un tercer piso, tremendo de incendio, y todo lo que tiene se quema, y él es salvo por pura misericordia. Él es salvo, pero lo que tenía se quemó. Así, aquel que de manera indolente, de manera inexperta, de manera imprudente, edifica la obra del Señor. Pablo pone un ejemplo, hablando a los corintios. Si el comer vianda es de tropiezo para alguien en el cuerpo de Cristo, no comeré vianda. Siendo la conciencia de Pablo limpia ante el Señor, él dice: porque aquel débil en la fe, por ese débil en la fe, Cristo también murió en la cruz del Calvario. El Señor no murió solamente por ti, murió por todos. Murió por el débil en la fe, murió por el chismoso, murió por el lengua larga, murió por el tristongo, murió por el uno, murió por el otro. Entonces, si algo que yo pueda hacer, si algo voy a decir, si algo que sea tropiezo para el hermano, alguien por quien Cristo también murió en el Calvario, si lo que voy a hacer es de tropiezo, no lo hago, aunque mi conciencia esté limpia.
Mi conciencia está limpia para que alumnos míos de la Universidad del Atlántico o del Colombo Americano me inviten a cenar o me inviten a almorzar, que lo hacen con frecuencia. Mi conciencia está limpia, libre, y yo lo podría hacer. Pero si lo hago, no actuaría en amor, porque sé que hay débiles en la fe, que si me ven con una que no es Josefina, mi esposa, van a pensar: uy, el pastor está en pecado. Y voy a ser de tropiezo para alguien débil en la fe, porque en Cristo murió en el Calvario. Allí estaría actuando de soberbia, pero no por amor. Sería necio, edificador del cuerpo de Cristo. Y los terceros, los malvados, se condenan. Póngase de pie.